Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con esta clase en línea. Bueno, más bien dicho, este video es la clase, ¿no? En este caso corresponde a la primera clase del curso de Introducción a las Telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la unidad 1, que se conoce como Introducción a las Telecomunicaciones, y en la diapositiva se ven cuáles son los temas que abordan esta unidad. Nosotros vamos a empezar con, perdónenme, con este video va a abarcar, más bien dicho, lo que son definición de las telecomunicaciones, elementos de un sistema de telecomunicación, modos de transmisión y medios de transmisión. Parecen muchos temas, pero realmente son temas muy cortos y realmente esto es más que nada un poquito de teoría, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición de lo que son las telecomunicaciones. Se puede decir que las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Pues son la transmisión, recepción y procesamiento, ¿vale? Esta parte que está aquí, resaltada, de información entre dos o más lugares mediante circuitos electrónicos. Esta es la clave para que se considere telecomunicaciones, ¿no? Ocupamos circuitos electrónicos. Ok. La fuente de información original puede estar en forma analógica, como por ejemplo lo que es voz, música, pues son los que se me ocurren ahorita, son los que están aquí, o en forma digital, como por ejemplo los números codificados en binario o códigos alfanuméricos, ¿no? En digital pues podemos ver lo que son las telecomunicaciones como internet, es totalmente digital, se envían digitales. Analógico pues todavía podemos considerar lo que es la radio comercial, por ejemplo, o lo que son las llamadas de voz. ¿Ok? Un poquito de historia, pues este señor Samuel Morse, el famosísimo señor que inventó el código Morse, desarrolló en 1837 el primer sistema electrónico de comunicaciones. No le llamaríamos telecomunicaciones, pero sí comunicaciones. Después un paso muy importante en las telecomunicaciones lo dieron Alexander Graham Bell y Thomas A. Watson cuando descubrieron lo que es el teléfono. ¿Sale? Estos fueron los primeros en transferir de forma exitosa la conversación humana a través de un sistema sencillo de comunicaciones con un hilo metálico al que le llamaron teléfono. Y el avance grande en la radio pues lo dio Guillermo Marconi, le vamos a poner Guillermo porque no lo puedo pronunciar en italiano, Guglielmo Marconi. En este caso él fue el inventor de la radio. Hace poco, de hecho, creo que le dieron la invención de la radio a Guillermo Marconi, ¿sale? Y lo transmitió a través de la atmósfera terrestre. Este año fue el nacimiento de la radio comercial, como nosotros la conocemos, 1809. Perdón, no de la radio comercial, de la radio, en 1894. Si ustedes se fijan, no ha pasado más que, pues quizás unos 150 años, no menos, como unos 130, no le quiero errar, pero estamos en el 2020, menos 1894, 26, no, 126 años, ¿no? ¿Vale? 126 años. Eh, lo tuve que sacar con restas, era más fácil así mental, ¿no? Bueno, 126 años en que los avances en las telecomunicaciones han sido grandísimos, ¿no? 126 años es bien poquito. Son a lo mejor unas dos generaciones de seres humanos, dos o tres generaciones de seres humanos, y el cambio ha sido radical, ¿no? De hecho, si ustedes me preguntan a mí, pues yo cuando estudiaba 2005, 2006, pues un teléfono smart como los que tienen ahorita, pues simplemente era, no, ni creo que ni se soñaba, ¿no? Todavía en este periodo, ni siquiera tener internet, lo que es el celular, ¿no? Entonces han dado pasos gigantescos lo que son las telecomunicaciones. ¿Vale? Esto es la definición de telecomunicaciones. Elementos de un sistema de comunicaciones, pues los primeros está compuesto de tres elementos, lo que es el transmisor, el medio de transmisión, ¿vale? El transmisor,
el medio de transmisión, perdón, y el receptor. Permítanme, déjenme ir, muevo esto. El transmisor, pues como su nombre lo indica, es el que se encarga de transmitir la información. Es un conjunto de unos más dispositivos o circuitos electrónicos que convierten la información de la fuente original en una señal que se presta más a su transmisión a través de determinado medio de transmisión, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un transmisor? La voz humana, si yo gritara lo más fuerte que pueda, pues a lo mejor me escucharían 500 metros, 1 kilómetro lo mucho, ¿no? Y ya me fui al extremo. Entonces, un transmisor se encarga de adecuar esta señal, la señal de la voz, para poderla transmitir a muchísima más larga distancia. Típicamente se hace con lo que es la modulación, que la vamos a ver más adelante, creo que es la unidad 2, si no mal recuerdo, ¿no? Típicamente se basa en lo que es la modulación, ¿sale? Pero bueno, eso es lo que hace el transmisor, adecuar la señal original a un medio, a una forma de transmisión más adecuada para el medio que se va a utilizar. ¿Cuál es el medio de transmisión? Pues es el que transporta las señales del transmisión hasta el receptor. Aquí tenemos medios de transmisión como lo que puede ser cable de cobre, la atmósfera, que es de los más comunes. Atmósfera. Lleva acento en algún lugar, creo que en la A. Atmósfera. Bueno, ahí lo investigamos, ¿no? Lleva lleva acento, pero ahorita se me fue dónde. O fibra óptica, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay muchos medios de transmisión. Y el receptor, pues en este caso es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta el medio del medio de transmisión, las señales transmitidas y las reconvierte a su forma original. ¿Sale? Entonces, lo que va a hacer ahora es adecuar la señal recibida a su forma original. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hacen estos tres elementos de un sistema de comunicaciones. Espérenme. No. Y este es un diagramita de lo que es un sistema de telecomunicaciones como tal, ¿no? En mi borro todo lo que apunté. Ya voy. Ahí está. Entonces, el transmisor, lo que tiene en él es la fuente de información original, ¿de acuerdo? La fuente de información original puede ser voz, como ya dijimos, música, lo que a ustedes se les ocurre. Y tiene el transmisor que adecua la información original para ser transmitida por el medio de transmisión. ¿De acuerdo? El medio de transmisión es el que se encarga de transportar esta señal, ¿sale?, hacia el receptor. ¿El receptor qué va a hacer? Pues ahora va a adecuar la información y se la va a pasar al destino. Por ejemplo, en el sistema de radio tradicional, típicamente vamos a tener voz, por ejemplo, del locutor. Esta se va a modular, se enviará por el aire o la atmósfera, y en el receptor nosotros vamos a obtener una señal de alta frecuencia, bueno, una señal modulada, que el receptor se va a encargar de volver a convertir a voz. ¿De acuerdo? Este es el proceso y estos son los elementos que tienen un sistema de telecomunicaciones. A grandes rasgos, obviamente. Recordemos que esto es apenas la introducción. En siguientes unidades o en siguientes temas vamos a hablar mucho del transmisor, vamos a hablar mucho de lo que es el receptor y también tenemos que hablar mucho de lo que es el medio de transmisión. ¿Cuáles son los modos de transmisión que tenemos en las telecomunicaciones?
pues tenemos 4 modos, ¿sale? Que son el simplex, el semiduplex, el duplex total o el duplex total general, ¿no? Es este. También se le conoce como full duplex a este, ¿no? En inglés. El simplex, pues con el funcionamiento simplex, las transmisiones solo se hacen en una dirección. A veces a los sistemas simplex les llama solo en un sentido, solo recibir o solo transmitir, ¿no? Este ejemplo es muy típico con la radio. Es un sistema simplex porque yo recibo la información de la estación. Yo no le puedo mandar por el mismo medio información a la estación de radio. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente yo escucho una estación y no soy capaz de interactuar con él, con la radio como tal. No sé si me explico el concepto, creo que sí. Eso es una comunicación simplex. Yo no puedo hablar con la radio por el mismo medio que él me está enviando la señal de información. ¿Sale? Semiduplex, en el funcionamiento semiduplex las transmisiones se pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Esta es la clave, no al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Lo quiero resaltar esa parte, no al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ejemplos de estos son los radios, por ejemplo, los walkie-talkies, creo que se escribe así, en el cual yo decía, enviaba una información y luego decía cambio, ¿no? En ese momento mi compañero, la persona que estaba escuchando la transmisión, pues puede volverme a mandar una señal o puede mandarme su información, ¿de acuerdo? Apretando un botón y pero no al mismo tiempo. Un ejemplo típico muy clásico, parte de lo que se dio con los Nextel hace unos añitos, Nextel, donde tenemos que presionar un botón para comunicarme con la otra persona. También estos sistemas se les conoce como, ay, se me fue el nombre, tiene que ver con el botón. Push button, sí. Push to talk, perdón, push to talk. Son sistemas push to talk, es decir, tengo que apretar un botón para hablar. Ejemplos como lo que le dije son los walkie-talkies y los que eran el Nextel. Todos utilizan bastante este tipo de comunicaciones, por ejemplo, en los que son los taxistas, en los taxis, en ese tipo de sistemas todavía son sumamente utilizados, obviamente también en la policía. Y bueno, pues esto es un sistema semiduplex. Puedo hablar en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. El duplex total es con el funcionamiento duplex total o simplemente duplex. Puede haber transmisiones en ambas direcciones y al mismo tiempo. El ejemplo típico de estos, pues es el teléfono. El teléfono que teníamos en casa, o que tenemos todavía en casa, es un sistema duplex, ¿sale? Entonces la diferencia es que se puede haber transmisiones en ambos sentidos, o en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Aquí sí me fui bien chueco. Ahí está, ¿sale? No al mismo, al mismo tiempo. Y ahora sí, con la duplex total, o full duplex, también se le conoce como full duplex, con la operación en duplex total, es posible transmitir y recibir en forma simultánea, pero no necesariamente entre las mismas dos estaciones. Es decir, una estación puede transmitir una segunda estación y recibir al mismo tiempo de una tercera estación. Les explico esto. Vamos a expresarlo con el simplex. Aquí yo tengo la fuente de información, o el sistema que me va a enviar información. A este le podemos llamar estación. ¿Sale? Y acá tengo al receptor. En la configuración simple yo solamente recibo de la estación hacia el receptor. ¿Ok? Déjeme borro algo. Ok, esto fue para la simplex, ¿no? Solamente así. En la semiduplex, pues sí, esta parte de acá, el receptor, pues también se puede convertir en un emisor y este emisor también se puede convertir en un receptor, pero no al mismo tiempo, ¿sale? No al mismo tiempo. ¿De acuerdo? En la comunicación duplex total, pues sí, sigo teniendo un receptor y un emisor de este lado,
sigo teniendo un receptor y emisor de este lado, y yo puedo interactuar entre los dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y con la duplex total, yo supongamos que tengo una estación aquí, que es lo que traté de dibujar ahorita. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Voy a borrar esto. Y ya nomás le voy a poner estación. Una estación está compuesta, puede estar compuesta más bien dicho, de un receptor y de un emisor, o simplemente de un receptor o simplemente de un emisor, dependiendo del modo de transmisión. Entonces, déjenme ver aquí, creo que tengo más espacio para dibujar. Entonces, en el duplex total yo tengo una estación, que recuerden que puede tener emisor-receptor, solamente receptor o solamente emisor, ¿no? La E es de estación, ahorita fue de estación. Y entonces yo me puedo comunicar, lo que dice ese texto que está aquí, es que yo puedo comunicar esta estación con esta estación, pero al mismo tiempo también esta estación con esta estación, y al mismo tiempo también esta estación con esta estación. Y esta también puede comunicarse con cada una de ellas al mismo tiempo. El ejemplo clásico de esto fue, ya no se usa mucho, pero fue lo que se les llamaban las telefonía grupal, cuando eran 3 al mismo tiempo, podían hablar 3 personas al mismo tiempo o 4 personas al mismo tiempo, que hacía una conferencia telefónica, o las típicas son las conferencias telefónicas. En México, Telmex te ofrecía ese servicio, ¿no? No pegó mucho, que se llamaba 3 a la vez, pues eso se hacía con un sistema duplex total, ¿vale? Y no pegó pues, porque ya después vinieron los teléfonos inteligentes y llegaron otras opciones muchísimo más prácticas de hacer ese tipo de conferencias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los modos de transmisión, espero que haya quedado un poquito claro. Si no, pues me lo pueden decir y lo checamos. O ya para hacer un breve resumen, más fácil, la comunicación simplex solamente en un solo sentido, la semiduplex en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo, duplex total en ambos sentidos y al mismo tiempo, y duplex total general, varias estaciones en ambos sentidos, ¿no? Y al mismo tiempo, por decirlo así. ¿Sale? Bueno, medios de transmisión, muchachos y muchachas. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Pues es como voy a comunicar esa información. Y típicamente estos medios de transmisión se clasifican en dos, en lo que son los guiados y en los que son los no guiados. Guiados quiere decir que tiene que haber un elemento físico entre las diferentes estaciones. Por ejemplo, un medio físico es el par trenzado, el cable coaxial o lo que es la fibra óptica. Esos son medios guiados, guían la información, tiene que ir por este medio, ¿sí? En los no guiados no hay un medio físico entre las estaciones, por ejemplo las ondas de radio, ¿vale? Yo no me imaginaría estar en mi coche y que tuviéramos que tener un cable conectado a la estación de radio, pues no, ¿verdad? Entonces por eso se le conoce como no guiados. Las microondas, o ya más nuevo, lo que es la luz, ¿sale? Son elementos no guiados. Cualquier persona que esté en el radio de influencia de esa estación, por ejemplo, pues va a poder utilizar esto, ¿sí? Por ejemplo, un celular, pues tiene un medio no guiado, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos medios tiene diferentes cualidades o diferentes características, que es lo que vamos a revisar ahorita. ¿Cuáles son los medios guiados ya para dejarlo más definido? Déjenme cambio de apuntador para resaltar lo que es importante. Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guiado de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, el conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión y las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, ¿sale? Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy clásico, Ethernet. El cable de Ethernet que ustedes conectan a sus computadoras solamente alcanza 100 metros. Si ustedes quieren conectar una computadora a ese mismo
puerto de Ethernet más de 100 metros, pues les va a fallar la conexión, y de hecho les va a empezar a fallar desde 20, 25 metros porque se va a empezar a alentar el sistema, ¿sale? Otra de las características importantes es la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, que vamos a ver más adelante, que son ruidos, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre las terminales y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto, ¿sale? Multipunto se refiere a, por ejemplo, un router. Yo le puedo conectar muchas computadoras a ese router. Vamos a imaginar que aquí dibujo un router que tiene muchas entradas de Ethernet. No me salieron muy bonitas, pero bueno, se las imaginan. Y yo puedo conectar aquí una computadora, otra computadora, otra computadora y otra computadora. Pues esto afecta también a la velocidad de transmisión, ¿vale? Y otra de ellas es la distancia entre la conexión y la computadora. Este es un CPU, ¿sale? Entonces esta distancia también afecta la velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un cable de par trenzado me dice que la máxima velocidad de datos que puede alcanzar, hablando de datos informáticos, de acuerdo, bits, puede ser 8 megabits. Tiene un ancho de banda de 2 MHz. Después vamos a ver por qué es importante este dato. Y se puede utilizar, según esto, de 2 a 10 kilómetros. Esto ya lo pondría yo en duda, ¿no? Pero eso dice la teoría. Cable coaxial, pues puede alcanzar hasta 10 megabits por segundo con un ancho de banda de 350 MHz y te puede aguantar de 1 a 10 kilómetros. Cable de fibra óptica, que es el más grande o el mejor medio de transmisión que podemos tener en los medios guiados. Y bueno, yo diría que de todos los medios, ¿no? Sería una velocidad de datos de 2 gigabits por segundo a un ancho de banda de 2 GHz, que este es inmenso, es muy grande, ¿vale? Y puede aguantar una distancia de 10 a 100 kilómetros. La ventaja de la fibra óptica son muchas y al final en otro tema las vamos a revisar, ¿no? Pero sí tiene muchísimas ventajas la fibra óptica. Su principal desventaja pues es el dinero, y ya ahorita está bajando bastante el costo de instalar fibra óptica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con los medios no guiados. Aquí está. En este tipo de medios la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo por antenas, ¿vale? O alguna forma en la que yo reciba la información. Para las transmisiones no guiadas la configuración debe ser direccional, o más bien dicho, puede ser direccional. Ahorita les explico qué es esto. O omnidireccional. ¿Ok? Direccional, ¿qué significa? Que yo ocupo que estar en el campo de visión o de emisión de la antena, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una antena. Ahí está. Y yo quiero recibir la información que está enviando de aquí. Si es direccional, yo tengo que estar directo hacia la recepción. Bueno, mi antena receptora, que sería esta, tiene que estar colocada de tal forma que se haga una comunicación directa entre las antenas, entre las dos antenas, entre el emisor y el receptor. Un ejemplo claro de esto son los sistemas como Dish y Sky, ¿vale? Si ustedes se fijan, todas las antenas de Dish o Sky están colocadas en cierto ángulo. Me hago otro dibujito. Aquí está una antena de Dish o de Sky para no meter goles. Y acá tengo el satélite. Ahí está el satélite, en el espacio, ¿no? Entonces tienen que estar colocadas de cierta manera que apunten directamente al satélite. Esta es una forma de tener un medio de transmisión no guiado, pero direccional. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto se refiere a lo que es direccional. Espero que haya quedado más o menos claro con el ejemplo de Dish y de Sky, ¿no? Tiene que estar apuntando a la fuente de información o al emisor de la información. ¿Sale?
Entonces, las omnidireccionales, aquí estamos, son donde yo tengo una antena, por ejemplo, de radio. El ejemplo típico es el radio comercial. Y no importa si yo estoy en esta posición o si estoy acá, ¿sale? O donde yo esté, toda la señal de radio me llega a todos. Es omnidireccional, va apuntando a todas las direcciones. Entonces, el ejemplo típico es el radio comercial. ¿De acuerdo? Omnidireccional es en el que la radiación o la información se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Entonces, esto es lo que hace ser omnidireccional o direccional. Entonces, en resumen, los medios no guiados yo puedo tener la parte direccional o la parte omnidireccional. En la parte direccional yo tengo que poner las antenas en una forma adecuada para que se reciba la información. En la parte omnidireccional la emisora está radiando en todas las direcciones y por lo tanto pues, la señal puede ser captada por cualquier antena. ¿Sale? Bueno, pues también los medios de transmisión no guiados tienen sus ciertas características. Por ejemplo, ya no recuerdo si lo dije o no lo dije, pero si no se lo repito. Por ejemplo, si ustedes se fijan, si yo tengo baja frecuencia, como indica este término, pues típicamente este tipo de aplicaciones van a ser omnidireccionales. En cambio, conforme yo voy teniendo mayor frecuencia, por ejemplo, estas tres, pues van a ver que las aplicaciones son como microondas terrestres y los microondas forzosamente ocupan una línea de visión, ¿sale? Entre las antenas. ¿De acuerdo? La radio AM comercial pues obviamente es omnidireccional. El radio corto también es omni. El radio FM es omnidireccional, ¿sale? Y todas estas ya son direccionales. ¿De acuerdo? Entonces, vean que, pues sí, a mayor frecuencia, típicamente es más fácil concentrar en un solo haz y poder hacer una comunicación directa o utilizando lo que es un método no guiado, pero de forma direccional. ¿De acuerdo? Y pues esto sería todo por esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.